Durante décadas, Lin May ha sido presentada ante el público como una mujer indestructible. Sobre los escenarios aparecía cubierta de brillo, plumas y colores intensos, moviéndose con una seguridad capaz de dominar cualquier sala. Frente a las cámaras respondía con humor, provocación y una energía que parecía desafiar el paso del tiempo. Sin embargo, detrás de aquella imagen exuberante, se encontraba una historia marcada por la pobreza, el abuso, la maternidad precoz y una lucha constante por sobrevivir. Su verdadero nombre es Liliana Mendiola Mayanes. Nació el 12 de diciembre de 1952 en Acapulco, Guerrero, en el seno de una familia de origen humilde. Su infancia estuvo lejos de parecerse a la vida llena de lujos que más tarde asociaría el público con las grandes vedettes mexicanas. Desde muy pequeña conoció las dificultades económicas y comprendió que en su hogar cada moneda tenía un valor enorme. Mientras otros niños podían concentrarse en jugar o asistir regularmente a la escuela, ella tuvo que participar muy pronto en la lucha cotidiana de su familia. Lin May ha relatado que durante su niñez vendía pequeños objetos a los turistas que visitaban las playas de Acapulco. Aquella ciudad, conocida por sus hoteles, sus fiestas y la presencia de grandes estrellas nacionales e internacionales, mostraba dos realidades completamente diferentes. Por un lado estaban los visitantes adinerados, las celebridades y los centros nocturnos. Por el otro, las familias que trabajaban largas jornadas para sobrevivir. La futura artista creció observando esa enorme distancia entre la pobreza y el glamour. Quizá fue precisamente allí donde comenzó a imaginar una vida distinta. El espectáculo parecía ofrecer una salida, aunque en aquel momento ella todavía no sabía que el camino hacia la fama estaría lleno de peligros. Antes de aprender a utilizar las luces del escenario a su favor, Lin May tuvo que enfrentarse a una oscuridad mucho más profunda. Durante su adolescencia conoció a un hombre considerablemente mayor que ella. Debido a su juventud, su inexperiencia y sus circunstancias familiares, entró en una relación profundamente desigual. Lo que pudo haber parecido inicialmente una posibilidad de protección terminó convirtiéndose, según los testimonios ofrecidos por la propia artista, en una experiencia dominada por la violencia. Lin May contó que fue víctima de abuso y que quedó embarazada cuando todavía era muy joven. En lugar de recibir apoyo, comprensión y seguridad, tuvo que vivir bajo el control de una pareja agresiva. También ha señalado que las agresiones continuaron durante sus embarazos. De aquella relación nacieron 2 de sus hijas, a quienes debía proteger mientras ella misma seguía siendo prácticamente una niña. La maternidad llegó a su vida antes de que pudiera construir una identidad independiente. No tuvo tiempo para descubrir quién quería ser, ni para planificar su futuro. De repente, su existencia quedó definida por el miedo, las responsabilidades y la necesidad de alimentar a 2 niñas. Muchas mujeres atrapadas en situaciones semejantes permanecen durante años junto a sus agresores, no porque acepten la violencia, sino porque carecen de dinero, apoyo familiar o un lugar seguro al que acudir. Ella también permaneció durante un tiempo. La amenaza de perder a sus hijas y la falta de recursos dificultaban cualquier intento de escapar. Sin embargo, después del nacimiento de su segunda hija, comprendió que continuar allí podía tener consecuencias irreparables. Entonces tomó una de las decisiones más difíciles y valientes de su vida. Abandonó a aquel hombre y regresó con su familia. No fue una huida cómoda ni cuidadosamente planificada. Fue el acto desesperado de una madre que eligió la incertidumbre antes que seguir viviendo bajo la violencia. Al marcharse, Lin May no tenía una carrera, estabilidad económica ni garantías de que el futuro sería mejor. Solamente tenía a sus hijas, el apoyo limitado de su abuela y la convicción de que debía alejarlas de aquel ambiente. Su abuela desempeñó un papel esencial en esta etapa. Mientras cuidaba a las niñas, Lin May comenzó a aceptar diferentes empleos para mantenerlas. Trabajó como mesera, realizó labores en salones de belleza y buscó oportunidades en espacios donde pudiera ganar dinero rápidamente.
La necesidad era enorme. Debía proporcionar alimento, ropa y protección a sus hijas, aunque ella misma todavía estaba aprendiendo a sobrevivir. Fue en los centros nocturnos donde comenzó a descubrir el poder del baile. Al principio no se trataba de una vocación artística perfectamente definida, sino de una forma de trabajo. Sin embargo, cuando subía al escenario, algo cambiaba. La joven que había vivido sometida por el miedo se convertía en una mujer capaz de controlar la atención de todos los presentes. El baile le permitió recuperar una parte de la autonomía que le habían arrebatado. Su cuerpo, antes convertido en territorio de violencia y control, pasó a ser una herramienta de expresión. Cada movimiento representaba una oportunidad para ganar dinero, pero también para construir una nueva identidad. Poco a poco, empresarios y figuras del ambiente artístico comenzaron a notar su presencia. Su belleza, su energía y su manera de bailar la distinguían de otras mujeres que buscaban una oportunidad. Acapulco era entonces uno de los grandes centros del entretenimiento mexicano. Por sus clubes pasaban cantantes, actores, empresarios y productores. Para una joven sin recursos, aquellos escenarios podían convertirse en una puerta hacia una vida completamente diferente. El nombre de Lin May nació precisamente dentro de ese universo. Liliana Mendiola comenzó a transformarse en un personaje más atrevido, seguro y misterioso. La creación de aquella identidad artística no fue solamente una estrategia profesional, también funcionó como una forma de protección. Bajo el maquillaje, las luces y los vestuarios llamativos, podía ocultar parcialmente a la joven herida que todavía cargaba recuerdos dolorosos. Con el tiempo llegó a convertirse en una de las grandes vedettes del espectáculo mexicano. Participó en centros nocturnos de prestigio, apareció en televisión y más tarde alcanzó popularidad en el cine de ficheras. Durante las décadas de 1970 y 1980, su rostro y su cuerpo se volvieron conocidos para millones de espectadores. Pero el éxito también tuvo un precio para su familia. Las hijas de Lin May crecieron rodeadas por la fama de su madre. En apariencia, podían beneficiarse del reconocimiento y de la estabilidad económica que ella había conseguido. Sin embargo, también tuvieron que soportar prejuicios y burlas. La artista reveló que algunos compañeros de escuela llevaban revistas en las que aparecía fotografiada y utilizaban aquellas imágenes para humillar a las niñas. Sus hijas llegaban a casa llorando. No comprendían por qué el trabajo que había permitido a su madre alimentarlas se transformaba en un motivo de vergüenza ante otras personas. Para ellas, Lin May no era simplemente una vedette famosa. Era la mujer que las había protegido, que había escapado de la violencia y que trabajaba sin descanso para ofrecerles una vida distinta. Esta contradicción acompañó a la familia durante muchos años. La misma profesión que las salvó de la pobreza también las expuso al juicio de una sociedad que consumía las películas y las revistas, pero señalaba cruelmente a las mujeres que aparecían en ellas. Lin May tuvo que aprender a dividirse entre dos identidades. En público era la diosa del amor, una mujer sensual, provocadora y aparentemente invulnerable. En privado seguía siendo una madre preocupada por el bienestar emocional de sus hijas. Mientras sonreía ante las cámaras, debía regresar a casa y explicarles que no debían avergonzarse de ella. Por eso, cuando circulan titulares que aseguran que una de sus hijas ha confirmado una noticia dolorosa, es necesario observar la historia con cautela. Las hijas de Lin May han mantenido una vida considerablemente más discreta que la de su madre. No han convertido sus experiencias familiares en un espectáculo permanente, ni suelen aparecer ante los medios para hablar de asuntos personales. Hasta el momento, no existe una confirmación fiable de que alguna de ellas haya anunciado recientemente una tragedia definitiva. Sin embargo, sí existe una verdad profundamente dolorosa y ampliamente conocida. Ellas fueron testigos de los sacrificios, las heridas y la enorme lucha de su madre. Conocieron a la mujer detrás del personaje. Vieron a Lin May enfrentarse a sus propios recuerdos, superar pérdidas y soportar burlas públicas relacionadas con su apariencia y su edad. También comprendieron que cada sonrisa ante una cámara
escondía una batalla que el público no podía ver. La historia de Lin May no comienza con el glamour, la controversia, ni las luces del cine. Comienza con una niña pobre obligada a trabajar, continúa con una adolescente atrapada en una relación violenta y se transforma con la decisión de una madre que eligió escapar. Antes de convertirse en una leyenda del entretenimiento mexicano, Lin May fue una superviviente. Y quizá esa sea la parte más importante de su historia. No alcanzó la fama porque la vida le ofreciera un camino sencillo, sino porque se negó a aceptar que el dolor de sus primeros años definiera para siempre su destino. Pero sobrevivir no significaba haber dejado atrás todas las heridas. Cuando Lin May comenzó a conquistar los escenarios y a convertirse en una figura reconocida del espectáculo mexicano, llevaba consigo un pasado que no podía desaparecer bajo el maquillaje, las plumas ni los reflectores. La fama le dio independencia, dinero y una identidad propia, pero no consiguió borrar los recuerdos de la violencia, ni la sensación de inseguridad que había marcado sus primeros años. Durante las décadas de 1970 y 1980, México vivió una etapa de transformación en su industria del entretenimiento. Los grandes centros nocturnos reunían a cantantes, bailarinas, humoristas y vedettes, que atraían a un público dispuesto a dejarse seducir por el brillo de la noche. En ese ambiente, Lin May encontró el espacio ideal para construir un personaje capaz de llamar la atención desde el primer instante. No tardó en destacar. Su manera de bailar, su energía y su presencia escénica eran difíciles de ignorar. No necesitaba permanecer demasiado tiempo frente al público para dominar la sala. Había aprendido a convertir cada movimiento en una declaración de fuerza. Sobre el escenario, la joven que había huido de la violencia parecía transformarse en una mujer completamente segura de sí misma. Aquella seguridad, sin embargo, no siempre existía fuera del espectáculo. Lin May comenzó a presentarse en importantes centros nocturnos y poco a poco se relacionó con figuras influyentes del ambiente artístico. El éxito abrió las puertas de la televisión y posteriormente del cine. Su participación en producciones vinculadas al llamado cine de ficheras la convirtió en uno de los rostros más reconocibles de una época. Este género cinematográfico combinaba comedia, baile, sensualidad y situaciones provocadoras. Las historias solían desarrollarse en cabarets, salones nocturnos y ambientes populares. Aunque durante años fue criticado por algunos sectores, representó una parte importante de la cultura de masas mexicana y lanzó a la fama a numerosas actrices y vedettes. Lin May logró sobresalir dentro de ese universo gracias a una personalidad que parecía imposible de contener. No era solamente una bailarina atractiva, sabía cómo provocar al público, cómo responder a la prensa y cómo utilizar su imagen para permanecer en la conversación. Cada aparición contribuía a fortalecer el mito de la diosa del amor. Pero la industria que la convirtió en estrella también exigía que mantuviera una apariencia casi perfecta. En el mundo de las vedettes, el cuerpo no era solamente una parte de la identidad. Era también una herramienta de trabajo. Las artistas eran observadas, comparadas y juzgadas constantemente. Cualquier cambio de peso, cualquier arruga o cualquier señal del paso del tiempo podía convertirse en motivo de crítica. Lin May comenzó a sentir esa presión cuando todavía era joven. Quería conservar la belleza que había contribuido a su éxito y confiaba en personas que le prometían resultados rápidos. Una de las decisiones más dolorosas de su vida estuvo relacionada con las sustancias que le inyectaron en el rostro. Según ha contado en diferentes entrevistas, una mujer le aseguró que aquellos procedimientos la ayudarían a mejorar su apariencia. Lin May confió en ella sin comprender completamente los riesgos ni conocer la verdadera naturaleza del material utilizado. Con el paso del tiempo, las sustancias provocaron inflamación, deformaciones y daños permanentes. El rostro que había sido admirado por miles de personas comenzó a cambiar. La experiencia fue devastadora. Lin May tuvo que someterse a tratamientos y cirugías para intentar corregir las consecuencias, pero los médicos no pudieron retirar completamente las sustancias. Cada intervención representaba una nueva esperanza, aunque también el riesgo de sufrir más dolor.
No se trataba solamente de un problema estético. Para una mujer cuya carrera había dependido parcialmente de su imagen, observar aquella transformación significaba sentir que estaba perdiendo una parte esencial de su identidad. La artista llegó a vivir episodios de profunda depresión. El espejo dejó de ser un objeto cotidiano para convertirse en un recordatorio permanente de una decisión que no podía deshacer. Las burlas públicas aumentaron el sufrimiento. Muchos espectadores desconocían lo ocurrido y se limitaban a hacer comentarios crueles sobre su rostro. Las redes sociales multiplicaron esa violencia. Durante años circularon fotografías, memes y comparaciones humillantes. Personas que nunca habían escuchado su historia se sintieron con derecho a juzgarla. La mujer que había sobrevivido al abuso, escapado con sus hijas y construido una carrera desde la pobreza volvía a ser reducida únicamente a su cuerpo. Lin May respondió como sabía hacerlo, con provocación, humor y una aparente indiferencia. Frente a las cámaras podía reírse de las críticas, contestar con frases inesperadas o transformar una pregunta incómoda en un nuevo espectáculo. Sin embargo, esa actitud no significaba que los comentarios no la afectaran. En varias ocasiones reconoció que atravesó momentos extremadamente oscuros y que llegó a sentirse desesperada. Una vez más, el personaje público se convirtió en su escudo, mientras la diosa del amor continuaba bailando y haciendo declaraciones extravagantes. Liliana Mendiola debía aprender a convivir con una herida visible. La diferencia entre ambas identidades se volvió cada vez más profunda. El público veía una figura excéntrica. Sus hijas veían a una madre que luchaba por no derrumbarse. En medio de aquellas dificultades, Lin May también buscó estabilidad emocional. Después de una primera relación marcada por la violencia, deseaba encontrar a alguien capaz de ofrecerle respeto y seguridad. Uno de los hombres más importantes de su vida fue Antonio Chishuo, empresario de ascendencia china, con quien compartió una relación prolongada. La llegada de Antonio representó un cambio significativo. De acuerdo con los relatos de la artista, él no solamente la aceptó a ella, sino también a sus hijas. Este detalle era fundamental para Lin May. Sus niñas habían sido el centro de todas sus decisiones, y cualquier hombre que quisiera formar parte de su vida debía comprender que ellas eran su prioridad. Antonio se convirtió en una figura familiar y en un apoyo importante. Para una mujer acostumbrada a defenderse sola, encontrar a alguien que ofreciera compañía y estabilidad pudo haber parecido una segunda oportunidad. Lin May había conocido el lado más cruel de una relación sentimental. Con Antonio, descubrió una forma distinta de convivencia. La pareja compartió años importantes, aunque su relación también estuvo rodeada por la curiosidad de los medios. La vida privada de una vedette rara vez permanece completamente protegida. Cada diferencia de edad, cada rumor y cada declaración podían transformarse en noticia. Sin embargo, más allá de los comentarios públicos, Lin May ha hablado de Antonio con afecto. Lo recordó como el hombre que acompañó a su familia y que trató a sus hijas con cariño. Cuando él falleció, la pérdida dejó una herida profunda. La muerte de una pareja no representa únicamente la ausencia de una persona. También significa la desaparición de rutinas, conversaciones, gestos y proyectos compartidos. Para Lin May, aquella pérdida pudo haber reactivado antiguos temores relacionados con el abandono y la soledad. La artista continuó trabajando, pero su vida emocional cambió. Ante el público mantenía la energía y el sentido del espectáculo. En privado debía acostumbrarse a una casa más silenciosa. La mujer que había pasado tantos años luchando por construir una familia estable, volvía a encontrarse frente a la incertidumbre. Con el tiempo, los medios comenzaron a relacionarla con diferentes hombres. Algunos romances fueron reales. Otros parecieron exageraciones, bromas o estrategias de promoción. Lin May entendía perfectamente que la prensa estaba siempre buscando una nueva historia y, en numerosas ocasiones, decidió jugar con esa expectativa. Anunció amores, habló de bodas y sorprendió con declaraciones que rápidamente se volvieron virales. Su comportamiento podía parecer impredecible,
pero también demostraba una enorme comprensión del funcionamiento de los medios. Cada polémica la devolvía al centro de la atención, mientras otras figuras de su generación desaparecían lentamente de la pantalla. Lin May encontraba nuevas maneras de mantenerse vigente. No necesitaba estrenar una película ni presentar un nuevo espectáculo. Una frase bastaba para generar titulares durante varios días. Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando aseguró estar embarazada. La afirmación causó sorpresa, incredulidad y una oleada de comentarios en redes sociales. Posteriormente se aclaró que no existía tal embarazo, pero el episodio volvió a colocar su nombre en medios nacionales e internacionales. Para algunos, aquella declaración fue simplemente una mentira. Para otros, una estrategia de publicidad. También podía entenderse como una nueva manifestación del personaje que Lin May había construido durante décadas. Una mujer dispuesta a decir lo que nadie esperaba y a desafiar constantemente los límites entre realidad y espectáculo. Sin embargo, detrás de esas provocaciones seguía existiendo una persona con necesidades emocionales reales. La búsqueda de amor, compañía y reconocimiento no desapareció con la edad. Lin May nunca aceptó la idea de que una mujer mayor debía volverse invisible, dejar de bailar o renunciar a su vida sentimental. En una industria que suele apartar rápidamente a las artistas cuando envejecen, ella continuó presentándose como una mujer deseada y llena de energía. Esta actitud generó admiración, pero también nuevas burlas. Algunos celebraban su valentía y su capacidad para romper estereotipos. Otros utilizaban su edad para desacreditarla. La sociedad parecía aceptar con facilidad que los hombres mayores hablaran de romances, pero reaccionaba con mayor dureza cuando una mujer hacía lo mismo. Lin May volvió a convertir esa contradicción en una forma de resistencia. Se negó a ocultarse, a vestirse de acuerdo con las expectativas ajenas o a comportarse como los demás consideraban apropiado. Continuó usando ropa llamativa, bailando y hablando abiertamente de su vida amorosa. Cada aparición era una declaración contra la invisibilidad, pero el precio de permanecer públicamente activa también era alto. Sus hijas debían observar cómo las redes sociales juzgaban nuevamente a su madre. Habían sufrido burlas durante la infancia y décadas después, podían ver cómo desconocidos seguían atacándola por su rostro, su edad y sus decisiones personales. Ellas conocían la historia completa. Sabían que los cambios en su apariencia no eran simplemente el resultado de una obsesión superficial, sino la consecuencia de un procedimiento dañino realizado en un contexto de presión profesional. Sabían que detrás de cada romance había una mujer que había conocido el abuso y que seguía buscando seguridad afectiva. Sabían que detrás de cada polémica existía una artista intentando conservar el control sobre su propia narrativa. Por eso, cuando se menciona una supuesta noticia dolorosa confirmada por una de sus hijas, el público debería recordar que esta familia ya ha atravesado suficientes experiencias reales como para no necesitar una tragedia inventada. La fama de Lin May nunca fue una historia sencilla de ascenso y éxito. Fue una batalla permanente entre el brillo y el dolor, entre la libertad del escenario y las heridas del pasado. Cada aplauso representaba una victoria, pero no podía borrar completamente los recuerdos. El tiempo le dio reconocimiento, pero también pérdidas. Le permitió convertirse en leyenda, aunque dejó marcas físicas y emocionales imposibles de ocultar. La mujer que alguna vez escapó con sus hijas para comenzar de nuevo, logró construir una carrera extraordinaria, pero nunca dejó de luchar contra las consecuencias de aquello que había vivido. Y mientras el público continuaba observando a la diosa del amor, sus hijas seguían viendo a Liliana, la madre que había caído muchas veces, que había amado, perdido y sufrido, pero que siempre encontraba una razón para levantarse de nuevo. Y precisamente por conocer a Liliana detrás del personaje, sus hijas son también quienes mejor comprenden el verdadero precio de la fama. Ellas no vieron solamente a la vedette que aparecía cubierta de lentejuelas frente a las cámaras. Vieron a una mujer que regresaba a casa agotada, que ocultaba preocupaciones detrás de una sonrisa y que, incluso en sus momentos más difíciles,
intentaba mantenerlas alejadas del miedo que había marcado su propia juventud. Por eso, cualquier titular que afirme que una de sus hijas ha confirmado una noticia devastadora debe ser tratado con extrema cautela. En el mundo digital, la velocidad suele imponerse a la verificación. Una frase ambigua puede convertirse en una falsa confesión. Una fotografía antigua puede presentarse como actual, y un silencio familiar puede ser interpretado como la confirmación de una tragedia. Lin May ha sido víctima en numerosas ocasiones de ese mecanismo. Su nombre genera atención inmediata. Cada declaración, aparición o cambio en su imagen puede convertirse en tendencia. Esta capacidad para atraer miradas ha mantenido viva su presencia mediática, pero también la ha colocado en una posición vulnerable frente a rumores, exageraciones y noticias fabricadas. Cuando una figura pública alcanza cierta edad, las especulaciones sobre su salud comienzan a aparecer con mayor frecuencia. Basta que deje de publicar durante algunos días para que surjan preguntas. Si además se trata de una celebridad polémica, el rumor puede crecer con una velocidad todavía mayor. En el caso de Lin May, la frontera entre realidad y espectáculo siempre ha sido particularmente compleja. Ella misma ha alimentado durante años una imagen impredecible. Ha realizado declaraciones sorprendentes, ha hablado de romances inesperados y ha utilizado el humor para confundir a la prensa. Esa relación juguetona con los medios hizo de ella una maestra de la provocación, pero también facilitó que algunas personas consideraran creíble cualquier historia relacionada con su vida. Sin embargo, una cosa es participar en el juego del espectáculo y otra muy distinta es anunciar una tragedia sin pruebas. Hasta que exista una declaración directa de su familia, un comunicado verificable o información publicada por medios responsables, no puede afirmarse que sus hijas hayan confirmado una pérdida definitiva. Hacerlo significaría transformar el dolor ajeno en una herramienta para obtener atención. La historia real de Lin May ya contiene suficientes momentos difíciles. No es necesario inventar una muerte, una enfermedad terminal o una despedida para construir una narración emotiva. Su vida ofrece una de las historias de supervivencia más intensas del entretenimiento mexicano. Una niña que creció en la pobreza, una adolescente que enfrentó abuso, una madre joven que huyó con sus hijas y una artista que convirtió el escenario en su territorio de libertad. La verdadera noticia dolorosa se encuentra en todo aquello que tuvo que soportar para alcanzar ese lugar. Durante años, el público observó su cuerpo sin preguntarse por la persona que habitaba dentro de él. La admiraron, la desearon, la juzgaron y posteriormente la ridiculizaron. Muy pocas veces se detuvieron a pensar qué significaba vivir bajo una mirada pública permanente. Lin May fue convertida en símbolo de sensualidad durante su juventud. Cuando el tiempo comenzó a transformar su apariencia, esa misma sociedad que antes la celebraba empezó a exigirle que envejeciera de manera silenciosa y casi invisible. Ella se negó. Continuó usando ropa llamativa, hablando de amor y apareciendo en programas de televisión. Siguió bailando y presentándose como una mujer capaz de despertar interés. Esa actitud no fue simplemente una búsqueda de atención. También representó un desafío contra una industria que suele descartar a las mujeres cuando dejan de cumplir con determinados estándares de juventud. Lin May no aceptó desaparecer. Su permanencia en el espectáculo puede entenderse como una forma de resistencia. Cada aparición pública demostraba que todavía estaba allí, que seguía siendo dueña de su imagen y que no permitiría que otros decidieran cuándo debía abandonar el escenario. Sin embargo, esa resistencia tuvo consecuencias. Los comentarios crueles sobre su rostro se multiplicaron. Algunas personas la redujeron a una caricatura sin recordar que las modificaciones físicas fueron producto de procedimientos que le provocaron daños graves. La artista respondía con humor, pero sus propias declaraciones revelaron que detrás de esa actitud existían años de tristeza, inseguridad y lucha emocional. Sus hijas fueron testigos de ese proceso. Ellas sabían que la mujer fuerte mostrada ante las cámaras también tenía momentos de fragilidad. Podían comprender el impacto de las burlas, porque habían sufrido ataques similares cuando eran niñas. En cierto modo, madre e hijas compartieron las consecuencias de una fama que les dio estabilidad económica,
pero que también invadió su intimidad. Para las hijas de Lin May, ella nunca fue solamente la diosa del amor. Fue la mujer que trabajó cuando no tenía fuerzas, la madre que enfrentó la incertidumbre y la persona que intentó construir un hogar después de haber escapado de la violencia. Esa imagen familiar es muy distinta del personaje público que el país conoció. Tal vez por esa razón ellas eligieron mantener una vida discreta. Mientras su madre dominaba titulares, entrevistas y programas de entretenimiento, sus hijas permanecieron lejos del centro del espectáculo. No parecían interesadas en convertir el apellido o la fama materna en una carrera mediática. Esa distancia puede interpretarse como una forma de protección. Habían aprendido desde pequeñas que la exposición pública podía ser cruel. Por eso, atribuirles declaraciones sin pruebas no solo representa una falta de rigor periodístico, también invade la decisión que tomaron de conservar su vida privada. Utilizar la voz de una hija para dar credibilidad a un rumor es una estrategia frecuente en contenidos sensacionalistas, porque genera la impresión de que la información procede del círculo más cercano. Pero cercanía no significa veracidad cuando la supuesta fuente nunca ha hablado. Una de las responsabilidades principales del periodismo consiste en distinguir entre lo que emociona y lo que puede comprobarse. Una historia puede ser conmovedora sin necesidad de engañar. De hecho, la verdad sobre Lin May resulta mucho más poderosa que cualquier rumor. Su carrera representa una época importante de la cultura popular mexicana. Las vedettes ocuparon escenarios donde se mezclaban música, baile, humor y sensualidad. Fueron figuras admiradas, pero rara vez recibieron el mismo reconocimiento artístico que otros intérpretes. Muchas fueron juzgadas únicamente por su cuerpo, aunque su trabajo exigía disciplina, talento y una enorme fortaleza emocional. Lin May se convirtió en una de las representantes más memorables de esa generación. Su nombre quedó asociado con el cine de ficheras, los centros nocturnos y una forma de entretenimiento que marcó a millones de espectadores. Aunque algunas producciones fueron despreciadas por la crítica, forman parte de la historia del cine popular mexicano y reflejan las contradicciones sociales de su tiempo. En ellas, las mujeres podían parecer libres y poderosas sobre el escenario, pero detrás de las cámaras enfrentaban condiciones difíciles. Debían competir por oportunidades, soportar presiones sobre su apariencia y convivir con un estigma que no afectaba de la misma manera a los hombres. Lin May sobrevivió a ese sistema y logró permanecer en la memoria colectiva. Su legado no se limita a las películas en las que participó ni a las polémicas que protagonizó. También se encuentra en su capacidad para reinventarse. Cuando el cine de ficheras perdió fuerza, ella encontró espacios en televisión. Cuando la televisión comenzó a cambiar, utilizó entrevistas y redes sociales para seguir presente. Siempre comprendió que el espectáculo exige movimiento. Cada nueva etapa de su vida fue acompañada por una transformación del personaje. En su juventud, fue la vedette sensual. Más adelante se convirtió en una figura nostálgica de una época desaparecida. Finalmente, pasó a ser una personalidad viral capaz de provocar reacciones entre generaciones que ni siquiera habían visto sus películas. No todos comprendieron esa evolución. Algunos se limitaron a reírse de sus declaraciones o de su apariencia. Otros reconocieron en ella a una mujer que conocía perfectamente el valor de la atención pública. Lin May podía parecer ingenua en determinados momentos, pero su permanencia demuestra una habilidad extraordinaria para mantenerse relevante. La provocación fue parte de su lenguaje. Cuando hablaba de romances, matrimonios o embarazos, sabía que los medios responderían. Cada frase generaba entrevistas, comentarios y debates. A veces era difícil determinar dónde terminaba la mujer real y dónde comenzaba el personaje. Quizá ni siquiera ella quiso establecer una separación definitiva. Después de una vida en la que tantas personas intentaron controlar su cuerpo, su voz y sus decisiones, convertirse en un personaje impredecible pudo ser su manera de recuperar el poder. Si el público quería espectáculo, ella se lo ofrecería, pero bajo sus propias condiciones. Esa es una de las claves para comprender su historia. Lin May no fue simplemente una víctima de las circunstancias.
También fue una mujer que aprendió a transformar esas circunstancias en una herramienta. Convirtió el dolor en presencia escénica, la pobreza en ambición y la humillación en una identidad imposible de ignorar. Nada de eso elimina sus heridas. La muerte de Antonio Chishuo, los recuerdos de la violencia, los problemas provocados por los procedimientos estéticos y las burlas públicas forman parte de una carga emocional que seguramente continúa acompañándola. La supervivencia no significa olvidar. Significa aprender a continuar a pesar de aquello que no puede borrarse. Sus hijas probablemente conocen esa verdad mejor que nadie. Ellas han visto las contradicciones completas de su madre. Conocen a la artista que puede convertir cualquier entrevista en un espectáculo, pero también a la mujer que necesitó apoyo después de una pérdida. Han visto a la figura pública defenderse de las críticas, y a la madre mostrar un cansancio que jamás permitiría observar al público. Por eso, la supuesta confirmación dolorosa puede interpretarse de otra manera, no como el anuncio de una tragedia reciente, sino como el reconocimiento de una vida marcada por el sufrimiento y la resistencia. Si alguna verdad podrían confirmar sus hijas, sería que detrás de la extravagancia existió siempre una mujer, que luchó por mantener unida a su familia. Podrían confirmar que la fama nunca eliminó el miedo, que los aplausos no borraron los golpes del pasado, que el dinero no pudo devolverle la adolescencia perdida, que los romances posteriores no eliminaron completamente la desconfianza creada por su primera relación, y que ninguna operación pudo borrar el daño emocional causado por los procedimientos en su rostro. También podrían confirmar algo más importante. Lin Mei nunca dejó de levantarse. Cada vez que la vida parecía empujarla hacia el silencio, regresaba con una nueva aparición. Cada vez que era ridiculizada, respondía con una sonrisa o una declaración todavía más atrevida. Cada vez que alguien intentaba convertirla en una figura del pasado, ella encontraba una manera de volver al presente. Su historia no debería terminar con un titular falso. No necesita una despedida fabricada ni una muerte inventada para generar emoción. El verdadero homenaje consiste en reconocer su recorrido, mientras todavía puede ser contado con honestidad. Lin Mei representa la supervivencia de una mujer que comenzó sin privilegios y terminó convertida en un símbolo popular. Puede ser criticada, admirada o discutida, pero resulta imposible negar su impacto. Su vida obliga a observar las contradicciones de la fama. El público exige autenticidad, pero recompensa el escándalo. Celebra la belleza, pero castiga el envejecimiento. Consume la sensualidad de las artistas y después las juzga por haberla mostrado. Lin Mei vivió en el centro de todas esas contradicciones y se negó a pedir disculpas por existir. Tal vez ese sea su legado más poderoso. No la perfección, porque su vida estuvo llena de decisiones cuestionables, provocaciones y errores. Tampoco la imagen de una víctima eterna, porque ella demostró una capacidad extraordinaria para actuar y reinventarse. Su legado es la obstinación de continuar. Continuar después de la pobreza. Continuar después de la violencia. Continuar después de la pérdida. Continuar después de ver su rostro transformado. Continuar cuando la industria dejó atrás a muchas mujeres de su generación. Continuar incluso cuando la sociedad intentó convertirla en una broma. Y mientras no exista una confirmación auténtica de una tragedia reciente, esa debe seguir siendo la verdad principal. Lin Mei no es un final triste anunciado por desconocidos. Es una historia abierta, compleja y profundamente humana. Es la historia de una madre que protegió a sus hijas, de una artista que convirtió sus heridas en espectáculo, y de una mujer que nunca permitió que el dolor tuviera la última palabra. Detrás de cada titular exagerado se encuentra Liliana Mendiola Mayanes, la niña que vendía productos en las playas de Acapulco, la adolescente que tuvo que escapar, la madre que trabajó para alimentar a sus hijas, la vedette que conquistó escenarios, la esposa que sufrió una pérdida, la mujer que enfrentó el espejo y los comentarios crueles, y la figura pública que, después de todo, continuó sonriendo. Por eso, antes de creer una noticia dolorosa, es necesario detenerse y preguntar dónde está la prueba, porque informar sobre una persona no significa apropiarse de su historia.
significa respetar su verdad. Y la verdad de Lin Mei, hasta ahora, no es la de una despedida, sino la de una superviviente que convirtió una vida llena de heridas en una presencia imposible de olvidar.